Bienvenidos a esta nueva clase del instructorado de musculación y especialista de hipertrofia. Espero que les guste. El día de hoy, como contenido de esta clase, vamos a estar viendo en primer lugar los componentes de la carga, que recuerden que la clase anterior ya les había mencionado la gran importancia que van a tener y es por ello que debemos estar muy atentos y prestar mucha atención a su aplicación. Ya los vimos brevemente de forma más superficial, hoy los vamos a encarar un poquito más a profundidad y en próximas clases ya vamos a ver recomendaciones de su utilización específicamente para conseguir determinados objetivos. Y en segundo lugar, como segunda parte de esta clase, vamos a estar hablando de las estructuras de entrenamiento. Cuestión sumamente importante a la hora de programar rutinas de entrenamiento para cualquier persona contemplando su disponibilidad, su adherencia e inclusive su nivel de entrenamiento. Así que vamos a empezar. En primer lugar, nos vamos a conseguir con entonces los componentes de la carga. Y cuando hablamos de estos componentes, tenemos que visualizarlos como pilares fundamentales del entrenamiento. Es decir, muchas veces nosotros nos preocupamos muchísimo por variables que capaz no tienen tanta importancia, como cuál es el mejor ejercicio para este grupo muscular o cómo conseguir el máximo desarrollo a través de técnicas avanzadas de entrenamiento. Pero la realidad es que la base termina siendo lo más importante y esta base son estos componentes de la carga. Es por ello que mencionamos que son pilares fundamentales. Su correcta utilización y gestión a lo largo de una programación de entrenamiento tanto a corto, mediano y largo plazo van a ser claves para avanzar de la forma más eficiente posible, para reducir al máximo la posibilidad de lesión y al fin y al cabo para conseguir entonces nuestro objetivo, ¿bien? Y el de obviamente todos nuestros atletas. Una vez tenemos ya establecido este concepto de componentes de la carga como pilares del entrenamiento, vamos a ver que van a determinar la magnitud del progreso. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a cómo nosotros los gestionemos, de acuerdo a cómo los utilicemos, van a lograr que progresemos más o menos en un determinado tiempo. Obviamente acá teniendo en cuenta las individualidades de cada uno de nuestros atletas, pero siempre contemplando esto, que mientras más adaptados estén estos componentes a la persona, van a estar determinando el progreso que va a tener a lo largo del tiempo. Y esto está totalmente relacionado con el último punto, que sería la relación estímulo-fatiga, es decir, estos componentes de la carga también van a determinar esa relación estímulo-fatiga. Van a determinar cuánto estímulo vamos a estar nosotros logrando positivo para generar adaptaciones, ya sea de fuerza, de masa muscular, de rendimiento, pero a su vez también van a determinar qué tanta fatiga central estamos acumulando. Y acá es sumamente importante dar un paso atrás, ir a la clase de fisio, tanto a la 1 como luego a la 2, para poder contemplar entonces qué es la fatiga central, ver todos sus mecanismos y darnos cuenta que obviamente con la manipulación de estos componentes de la carga, si no los gestionamos de forma adecuada, la fatiga central que se va a generar va a ser muy alta. Y lo que para nada queremos es que la fatiga central sea mayor a ese estímulo que estemos logrando, sino que lo que realmente vamos a estar buscando es que la fatiga esté lo más controlada posible y que el estímulo sea el más potente, de forma que así vamos a poder progresar a largo plazo, como habíamos mencionado, cuidando siempre de nosotros mismos o de nuestros atletas, ¿bien? Luego vamos a hablar entonces específicamente de esos componentes de la carga y vamos a empezar por el volumen de entrenamiento. Entonces, como habíamos mencionado en la clase anterior, para hacer un breve repaso, el volumen de entrenamiento va a ser ese componente cuantitativo del entrenamiento, es decir, aquel que nos permite contar, que nos permite ver cuánto estamos haciendo nosotros de trabajo dentro del gimnasio, ¿ok? Ahora, naturalmente, este volumen o este cuánto tiene que tener una forma de poder ser medido. Entonces, nos vamos a conseguir que el volumen de entrenamiento se va a medir a través de series y repeticiones y a través de también tiempo y distancia, ¿ok? Nosotros principalmente vamos a estar enfatizando en lo que son las series y repeticiones. Sin embargo, vamos a verlos todos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver las series y repeticiones. Y recordemos que una serie va a ser un conjunto de repeticiones. Es decir, una serie va a estar conformada por un conjunto de repeticiones. Es decir, la cantidad de veces que ejecutamos un movimiento en fase concéntrica y excéntrica. Cuestión también que vemos en biomecánica. Y luego las repeticiones, básicamente lo que acabo de mencionar, es el número de veces que realizamos el movimiento de forma consecutiva, ¿ok? Entonces vamos a poner algunos ejemplos de esto. Si yo digo 3 series de 10 repeticiones en sentadilla, cuya nomenclatura es 3 por 10, quiere decir que nosotros vamos a ejecutar 10 veces sentadilla, vamos a tener un tiempo de descanso, ahí va una serie,
vamos a ejecutar nuevamente 10 veces sentadillas, vamos a tener otro tiempo de descanso, ahí van 2 series y finalmente vamos a ejecutar 10 veces sentadillas. Entonces tendríamos 3 series, 3 vueltas por verlo de alguna forma, en donde realizamos 10 sentadillas. Teniendo esto en cuenta, pasemos al otro ejemplo un poco más rápido. Si tenemos 4 series de 12 repeticiones en remo, cuya nomenclatura es 4×12, quiere decir que vamos a repetir ese movimiento 12 veces con tiempos de descanso y lo vamos a realizar 4 rondas, ¿ok? 4 veces, 4 rondas básicamente. Y como último ejemplo tendríamos 2 series de 15 repeticiones en prensa, por ejemplo, cuya nomenclatura va a ser 2×15. Entonces estos serían algunos ejemplos con los cuales nosotros estamos plasmando en esa planificación el volumen de entrenamiento mediante series y repeticiones. Ahora, también habíamos comentado que el volumen de entrenamiento no solo lo vamos a medir en series y repeticiones, sino que también lo vamos a poder medir en tiempo y distancia. Entonces, el tiempo, vamos a ver que a mayor duración de trabajo, mayor volumen. Y en la distancia vamos a ver que a mayor cantidad de kilómetros, también mayor volumen de entrenamiento. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Si yo digo 20 minutos de bici fija, esa duración, esos 20 minutos, van a ser mi volumen de entrenamiento. Si yo digo 40 segundos de press militar con mancuerna, esos 40 segundos donde estoy ejecutando el movimiento van a ser mi volumen de entrenamiento. Si digo 10 kilómetros en cinta, fíjense que ya acá cambiamos de tiempo a distancia. Si digo 10 kilómetros en cinta, esa cantidad de kilómetros que estoy recorriendo es mi volumen total de entrenamiento. Y si digo 2 kilómetros en escaladora, esos 2 kilómetros serían mi volumen de entrenamiento. Entonces, fíjense que en tiempo, distancia es bastante sencillo de medir, pero también tenemos series y repeticiones que recuerden que de acá en adelante es donde más énfasis vamos a estar haciendo. Teniendo en cuenta esto, vamos a pasar ahora a hablar un poco de lo que sería la intensidad. Y acá la intensidad, a diferencia del volumen, va a ser el componente cualitativo del entrenamiento. Esto ya lo habíamos mencionado en la primera clase. Entonces, esa intensidad a su vez se va a estar clasificando o dividiendo en intensidad relativa e intensidad absoluta. Así que vamos a ver cada una de estas, vamos a explicarlas. Cuando hablamos de intensidad absoluta, estamos haciendo referencia dentro del gimnasio y ya hablando específicamente de este tipo de entrenamiento, vamos a hablar de los kilogramos que estamos movilizando en cada serie. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, un jalón al pecho, estoy moviendo 35 kilos, esos 35 kilos suponen mi intensidad absoluta, ¿ok? Luego, si yo estoy haciendo, por ejemplo, un press militar con barra y muevo 40 kilos, esos 40 kilos suponen mi intensidad absoluta, ¿bien? Y luego la intensidad relativa va a estar relacionada con el grado de esfuerzo que aplicamos en cada serie. Y esto es bastante importante porque la realidad es que los kilos por sí solos no nos dicen nada. Yo puedo tener a 2 personas, una muy fuerte y una que recién empieza a entrenar, y ambos me levantan 50 kilos en sentadilla. Pero el que tiene tiempo entrenando y es muy fuerte, esos 50 kilos no le pesan absolutamente nada, no le generan un esfuerzo alto, ¿ok? Pero capaz al que está empezando, los 50 kilos le cuestan muchísimo. Entonces, aunque los dos están movilizando la misma carga, a uno le cuesta muy poquito, el de acá a uno le cuesta muy poquito, al que tiene más fuerza, y al otro le cuesta muchísimo. Y eso es lo que realmente a mí como entrenador me va a dar un dato importante de cómo luego tengo que manipular esos kilos, de saber si tengo que bajar, de saber cuándo puedo subir, teniendo en cuenta cuánto se está esforzando esa persona. Entonces, para hablar de esta intensidad relativa, también tenemos que buscar formas de medirla de alguna manera o formas de tener algún tipo de valor que nos transmita una idea de lo que estamos haciendo, ¿bien? A pesar de que es cualitativo, de que es algo relacionado a la percepción de la persona. Y acá tenemos 2 métodos que son los que vamos a estar evaluando y son el RPE, que viene de la escala de esfuerzo percibido de Borg, y el RIR, que son las repeticiones en reserva o recámara, ¿bien? Entonces empecemos con el RPE. El RPE va a ser bastante sencillo de utilizar, como ustedes están viendo en pantalla. Es una escala que va del 0 al 10, donde el 0 es reposo total, es algo que no le supone a la persona ningún esfuerzo. Y donde 10 es un esfuerzo máximo, es algo que a la persona le está costando muchísimo poder realizar, ¿bien? Entonces, nosotros como entrenadores, para poder utilizar este método, lo que tenemos es que ver a la persona, o colocar, mejor dicho, a la persona que haga alguna serie de un ejercicio con determinados kilogramos, y cuando termine esa serie,
con esas repeticiones nosotros le preguntamos, del 1 al 10, ¿qué tanto te costó? Supongamos que la persona nos dice, bueno, me costó 6. Entonces, dentro de esta tablita que nosotros tenemos en pantalla, vemos que 6 es duro, es difícil, pero tampoco es lo máximo, tampoco es el esfuerzo más grande que esa persona pudo hacer. Y eso me da a mí una referencia para saber, bueno, puedo aumentarle un poco más la próxima sesión, o mejor mantenemos, o mejor bajamos. Otro caso, por ejemplo, la persona me dice que le costó 10. Entonces, ya yo sé que si le costó 10, pues probablemente el esfuerzo que está aplicando es el máximo. ¿Bien? Acá algo muy importante tener en cuenta, que suele suceder mucho, es que hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo sé si la persona realmente me dijo que le costó 10 y en realidad pudo haber hecho más repeticiones? Y acá lo podríamos ver de alguna manera como una deficiencia de este método, pero que si lo analizamos correctamente al ser una cuestión totalmente subjetiva, no estaría mal. ¿Por qué? Porque las personas más principiantes probablemente nos digan que le cuesta 10 y puedan hacer más. Pero está bien que digan que le cuesta 10 porque no han pasado por esas adaptaciones y no son capaces de tolerar grados de esfuerzo tan altos. Pero ya eso igual nos va a servir como un parámetro, porque a lo largo de las semanas, mientras esa persona vaya adaptándose al entrenamiento, mientras vaya tolerando cada vez esfuerzos más altos, va a llegar un momento que con los mismos kilos, las mismas repeticiones en el mismo ejercicio, nos va a decir, me cuesta 7. Y ya eso es un indicador de que entre las semanas esa persona ha estado progresando. Es por ello que el RPE es un excelente método para valorar la intensidad relativa y para poder establecer progresiones a lo largo del tiempo, que obviamente ya lo vamos a estar viendo mucho más a profundidad en otras clases, aplicándolo o poniéndolo en práctica, digamos. Luego tendremos otro método que es el RIR, ¿ok? El RIR es un poquito más complejo tanto de aplicar como incluso en algunas ocasiones de entender. Y el RIR básicamente va a ser el número de repeticiones antes del fallo muscular. Recordemos que cuando hablábamos de fallo muscular decíamos que era la incapacidad de seguir ejecutando repeticiones. Por ejemplo, empiezo en curl de bíceps en un banco Scott, por ejemplo, o también conocido como curl de bíceps predicador, y llega un momento en donde yo intento subir la barra y no soy capaz. Llega un momento donde, aunque quiera, no lo logro. ¿Por qué? Porque llegué al fallo muscular. Bien. Sabemos que a nivel de evidencia llegar al fallo genera mucha fatiga central y es algo que no queremos, que como comentamos al inicio de la clase, no queríamos buscar. Bien, entonces, ¿qué opción tenemos? Bueno, si yo sé que con determinada cantidad de kilos, supongamos en ese predicador 10 kilos, haciendo 10 repeticiones o intentando hacer 10 repeticiones fallo, pues yo puedo decir, ok, entonces no voy a intentar hacer 10, sino que me quedo 2 antes, hago 8 por ejemplo. Entonces, ¿ahí qué estaría haciendo? Me estaría quedando algunas repeticiones antes de fallar, teniendo en cuenta entonces que voy a estar cerca de ese fallo muscular, pero sin llegar a él, ¿ok? En vez de intentar hacer 10, hice 8. ¿Por qué? Porque sabía que si hacía 10 iba a fallar. Y es algo que no quiero porque me va a generar mucha fatiga. Entonces, algo importante a contemplar de este método es que precisamente para poder utilizarlo se debe llegar al fallo muscular en un ejercicio en particular. Por ejemplo, si yo quiero aplicar el RIR en una extensión de codo en máquina, por ejemplo, entonces acá yo voy a tener que fallar en algún momento para darme cuenta con cuántas repeticiones y cuántos kilos yo fallo. Entonces, supongamos me di cuenta que haciendo 12 repeticiones con 15 kilos es donde cuando intento ese número 15 fallo. Ok, a partir de ahí yo puedo utilizar el RIR. Pero lo que no podría hacer es calcular el RIR, sin haber fallado nunca. Naturalmente, si no sé cuántas repeticiones tengo que hacer con determinada carga para llegar al fallo, pues no voy a poder entonces calcular ese RIR. No voy a poder quedarme 2 antes o 3 antes porque directamente no sé cuántas tengo que hacer para llegar al fallo. Bien, este método va a tener más precisión que el RPE. Es decir, a nivel de evidencia encontramos con que es un método con mayor precisión de cara a poder valorar y establecer parámetros en cuanto al estímulo. Bien. Vamos entonces a poner algunos ejemplos de cómo va a estar aplicado este RIR. Entonces, recordemos que el fallo muscular es no logro completar la repetición. Bien, acá básicamente lo que vamos a estar es recopilando lo que es desde el fallo hasta el RIR 2 para poder ver un poco cómo va a funcionar. Entonces, fallo muscular, no logro completar la repetición. Luego, si yo digo, ok, quiero trabajar con un RIR 0, un RIR 0 es que si yo intento una repetición más, fallo. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo con 12 repeticiones fallaba, con un determinado ejercicio, con una determinada carga, si yo digo entonces, no quiero fallar, quiero quedarme a RIR 0,
RIR 0 sería hacer 11 repeticiones, ¿ok? ¿Por qué? Porque sé que si intento una más, que sería la número 12, fallo. Entonces, si me quiero quedar a un RIR 0, si me quiero guardar 0 repeticiones en recámara o en reserva, directamente hago 11 repeticiones. Entonces sé que si intento una repetición más, fallo. Luego tendría el RIR 1. RIR 1 sería que puedo realizar una repetición más, ¿ok? No podría realizar 2 más porque sé que si intento una segunda, fallo, pero podría realizar una más. Entonces, volviendo al ejemplo y repasando todo, con 12 repeticiones, intentando la número 12, fallaba. Luego, RIR 0 sería hacer 11. Si intento una más, fallo. RIR 1 sería hacer 10, ¿ok? ¿Por qué motivo? Porque puedo hacer una más, sé que puedo hacer 11, ¿bien? Entonces me estoy guardando una en recámara si hago 10. Y RIR 2 es puedo realizar 2 repeticiones más, sería hacer 9 repeticiones. ¿Por qué? Porque sé que podría realizar la número 10 y la número 11. Si intento la número 12, fallo, ¿ok? Entonces RIR 2 puedo realizar 2 repeticiones más. Demos un último repaso. Fallo muscular, sé que fallo haciendo 12 repeticiones, por ejemplo. Volvamos a poner otro ejercicio, vamos a poner un curl de bíceps nuevamente. Sé que con un curl de bíceps llego al fallo haciendo 12 repeticiones, o intentando, mejor dicho, hacer 12 repeticiones. Si quiero trabajar a RIR 0 en ese curl de bíceps, me quedo a 11 repeticiones, ¿ok? Me guardo ninguna en recámara. Luego, si quiero trabajar a RIR 1, hago 10 repeticiones, es decir, pude haber hecho una más, ¿bien? Y si quiero trabajar a RIR 2, entonces hago 9 repeticiones, es decir, pude haber hecho 2 más antes de llegar al fallo muscular. Así es un poco cómo va a estar funcionando el RIR, y esto va a ser bastante útil a la hora de planificar entrenamientos, en busca de fuerza, en busca de ganancias de masa muscular, en busca de ganancias de rendimiento. Cualquier objetivo va a estar bastante de la mano con la utilización de estos métodos que nos van a permitir de alguna manera dar un valor o poder interpretar de alguna forma esa intensidad que estamos utilizando en el entrenamiento. Intensidad relativa, recomendaciones. Bien, acá vamos a dar una serie de recomendaciones tanto con el RPE como con el RIR. Vamos a ver en qué contextos o en qué caso va a ser más eficiente utilizar cada una de estas. Bien, entonces empecemos con el RPE. El RPE va a ser recomendable para principiantes, ¿ok? Va a ser también recomendable para ejercicios complejos. Va a ser recomendable para trabajar con cualquier rango de repeticiones. Entonces expliquemos cada uno de estos puntos. ¿Por qué motivo es recomendable para principiantes? Bien, precisamente porque el RIR no tendría sentido utilizarlo para un principiante, ya que hay que llegar al fallo muscular. Y recordemos que nuestro objetivo con un principiante va a ser que aprenda la técnica, que se enfoque en mejorar cada día ese movimiento y no que esté enfocado en llegar a grados de esfuerzo tan altos y experimentar el fallo muscular. Adicionalmente, el RPE va a ser un método, como también comentamos, bastante sencillo de entender, por lo que un principiante va a poder aplicar el RPE o va a poder interpretar ese RPE de forma bastante fácil, y a su vez recordemos que nos va a servir a nosotros como parámetro para identificar que semana a semana esa persona principiante se está adaptando al entrenamiento y está cada vez tolerando grados de esfuerzo más altos. Entonces, ante una misma carga o un mismo número de repeticiones, nos conseguimos con que esta persona quizá cada vez baja ese RPE, es decir, pasa de decir me cuesta 10, a la siguiente semana me cuesta 9, a la siguiente semana me cuesta 8. Entonces está generando adaptaciones y adicionalmente está aprendiendo a tolerar esfuerzos cada vez más altos. Es por eso que en este sentido el RPE va a ser sumamente eficiente para un principiante. Luego, es recomendable para ejercicios complejos. ¿Qué quiere decir esto? Bien, hay ejercicios como lo puede ser un press de banca, o también como lo podría llegar a ser una sentadilla con barra, que son movimientos en donde ir al fallo es muy riesgoso. Si no estoy con una persona al lado, o si no tengo, digamos, un espacio en donde yo esté trabajando que me permita de forma segura llegar al fallo muscular, va a ser bastante peligroso, ¿ok? Porque son movimientos donde se suele movilizar bastante carga y donde la posición de la barra, el lugar donde está colocada la barra, es bastante peligroso. Naturalmente, en la sentadilla, si tengo la barra a nivel de los trapecios y no logro salirme bien de esa barra, pues puedo terminar adoptando posturas que no van a ser las más eficientes. En un press de banca, si no controlo la fase bajada, me va a quedar la barra encima y acá salir va a ser bastante complejo. Entonces, en este tipo de movimientos donde la persona todavía le cuesta un poco trabajar con grados de esfuerzo alto y reconocer qué tan cerca está de fallar o no,
es mejor utilizar el RPE. ¿Por qué? Porque el RPE directamente nos permite que nosotros, cuando ya sintamos que efectivamente estamos cerca del fallo, aunque no estemos seguros a cuántas repeticiones, pero ya sabemos que el esfuerzo es alto y que nos está costando mover esa barra. Bien, ahí directamente paramos y decimos, bueno, me costó 8, ¿ok? Y es mucho más fácil esto que estar llegando al fallo para poder utilizar el RIR, ¿bien? Y luego es recomendable para trabajar con cualquier rango de repeticiones, es decir, podemos trabajar desde repeticiones bajas, 2, 3, 5 repeticiones, hasta 20, 30 repeticiones o más, y va a seguir siendo, mejor dicho, eficiente este método, ¿ok? Utilizarlo. Ahora bien, en el RIR va a ser más recomendable para intermedios y avanzados. ¿Por qué motivo? Pues porque recordemos que para poder calcular el RIR en un ejercicio hay que llegar al fallo muscular, ¿bien? A partir de ese fallo es que podemos calcular el RIR. Importante acá algo a comentar, y es que no es que nosotros vamos a estar todas las sesiones llegando al fallo para poder calcular el RIR. Lo calculamos una sola sesión un día y a partir de allí no lo volvemos a calcular más durante un tiempo, ¿bien? Una sola vez nos va a ser suficiente para cada ejercicio en donde queramos utilizar el RIR, para ya luego saber cuántas repeticiones hacer con determinada carga, ¿ok? Y luego no tenemos que estar llegando al fallo nuevamente, sino hasta dentro de un tiempo, que puede ser por ejemplo un mes, donde volvamos a medir el RIR para ver si somos más fuertes y podemos movilizar más cargas y demás, ¿ok? Para llegar al fallo muscular en ese contexto, ¿bien? El RIR va a ser entonces recomendable para ejercicios más seguros, ejercicios monoarticulares, por ejemplo, o ejercicios multiarticulares pero en una máquina, como lo podría ser la prensa, en donde yo sé que si ya me siento un poco inseguro, coloco los topes y listo, ¿ok? Y no tengo que estar estabilizando en ningún caso, ¿bien? Y luego va a ser recomendable para trabajar con repeticiones entre 6 a 15, es decir, el RIR va a ser mucho más eficiente si lo enmarcamos en un rango específico de repeticiones, que en este caso va a ir entre 6 a 15. ¿Por qué motivo? Pues porque a nivel de evidencia se ha visto que cuando vamos a repeticiones muy altas, podemos tener la falsa sensación de que vamos a llegar al fallo muscular y realmente nuestros músculos todavía tienen la capacidad de seguir produciendo fuerza. Pero como hay un componente a nivel cardiorrespiratorio tan alto, cuando hacemos repeticiones muy altas, que estamos bastante agitados, esa sensación tan incómoda puede hacer que digamos, no puedo ejecutar más. Y quizás estábamos todavía bastante lejos del fallo muscular como tal, ¿bien? Es por ello que luego de 15 repeticiones se empieza a ser bastante complicado utilizar el RIR. Y entonces va a ser más recomendable utilizarlo entonces entre 6 a 15 repeticiones. Perfecto, teniendo en cuenta entonces la intensidad, podemos pasar a hablar del siguiente componente de la carga, que va a ser la frecuencia. Y la frecuencia lo que va a hacer es distribuir el estímulo a lo largo del tiempo. Va a depender del volumen de entrenamiento y va a depender también de la adherencia, ¿ok? Entonces vamos a hacer una serie de ejemplos con respecto a esto que estamos comentando. Cuando hablamos de frecuencia total de entrenamiento, nos vamos a conseguir que es el número de sesiones de entrenamiento que vamos a realizar por semana. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un atleta que va a ir al gimnasio a entrenar lunes, miércoles y viernes, la frecuencia total de entrenamiento de esta persona es de 3 días. Es decir, esta persona está entrenando el lunes, el miércoles y el viernes. Son 3 días. Si tenemos otro atleta que va a entrenar lunes, martes, jueves y viernes, la frecuencia total de entrenamiento de ese atleta son 4 días. Está lunes, martes, jueves, viernes. ¿Ok? Y si tenemos un atleta que va a entrenar de lunes a viernes, pues entonces su frecuencia total de entrenamiento sería de 5 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 5 días. ¿Bien? Ahora, con esta sola forma de ver la frecuencia no nos alcanza. ¿Bien? Y es por ello que aparece la frecuencia por grupo muscular y la frecuencia por movimiento. Cuando hablamos de frecuencia por grupo muscular, vamos a ver que es el número de veces que estimulamos un músculo en la semana, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que volviendo a mi atleta que iba 3 días a entrenar, lunes, miércoles y viernes, si ese atleta de esos 3 días hace pectoral solamente el lunes y luego el miércoles y viernes no hace ningún ejercicio que vaya dirigido a trabajar el pectoral, entonces, aunque su frecuencia total de entrenamiento sea de 3 días, su frecuencia por grupo muscular para el pectoral va a ser de un solo día. Bien, fue 3 días a entrenar, pero entrenó solo un día pectoral. Entonces, frecuencia total de entrenamiento 3, frecuencia de pectoral 1. Vamos con otro ejemplo, el que entrenaba 4 veces por semana. Lunes, martes,
jueves y viernes. Esta persona entrena tren inferior el lunes y el jueves, ¿ok? Y esos días que entrena tren inferior, entrena cuádriceps tanto el lunes como el jueves, ¿bien? ¿Qué va a suceder? Que aunque va 4 días a entrenar, lunes, martes, jueves y viernes, entrena solamente 2 días cuádriceps, el lunes y el jueves. Por lo tanto, su frecuencia total de entrenamiento es 4 días, pero su frecuencia para el cuádriceps es de 2 días, ¿ok? Y sus ejercicios que estimularon el cuádriceps solamente el lunes y el jueves. Entonces, acá es donde se diferencia un poco la frecuencia por grupo muscular de la frecuencia total de entrenamiento. Podría suceder también que coincidan ambas. Una persona que va 2 días a entrenar y hace entrenamiento de todo el cuerpo esos 2 días. Trabaja todos los grupos musculares esos 2 días. Entonces, esa persona fue 2 veces a entrenar y adicionalmente trabajó todos los grupos musculares 2 veces, ¿ok? Entonces, en ese caso coincide la frecuencia total de entrenamiento con la frecuencia por grupo muscular, ¿bien? Lo mismo sucede con la frecuencia por movimiento. Va a ser el número de veces que realizamos un ejercicio o un patrón de movimiento, recordando esta parte de biomecánica, a la semana, ¿bien? ¿Qué va a decir esto? ¿O cómo se va a diferenciar un poco de grupo muscular? Cuando yo hablo de frecuencia por grupo muscular, estoy pensando en el pectoral, por ejemplo. Y con el pectoral yo puedo haberlo trabajado haciendo un press de banca, haciendo un cruce en polea, haciendo un press en banco inclinado con mancuernas, ¿ok? Tengo muchos ejercicios para trabajar el pectoral. Ahora, cuando hablo de frecuencia por movimiento, ya me estoy refiriendo a cuántas veces en esa semana hice un ejercicio en específico. Volvamos al ejemplo. Tenemos que un atleta fue lunes, martes, jueves y viernes, ¿ok? Hizo pectoral el lunes y el jueves. Entonces, frecuencia total de entrenamiento, 4 días, frecuencia para pectoral, 2 días. Pero a su vez, press de banca solamente lo hizo el lunes. Entonces, la frecuencia por movimiento es de 1. Frecuencia total de entrenamiento, 4, porque entrenó 4 días. Frecuencia por grupo muscular para el pectoral, 2, porque hizo pectoral lunes y jueves. Y frecuencia por movimiento, 1, porque hizo press de banca, por ejemplo, un solo día. ¿Bien? Entonces, así es un poco como vamos a ir jugando con las diferentes formas que tenemos nosotros de ver la frecuencia. ¿Ok? Bien. En cuanto a los componentes de la carga, nos falta ver uno bastante importante y es el descanso. ¿Bien? Entonces, el descanso, en primer lugar, va a depender de la intensidad, ¿ok? Y en segundo lugar, vamos a ver que va a permitir enfatizar en diferentes adaptaciones. ¿Por qué decimos que depende de la intensidad? Porque naturalmente, cuando hablamos de intensidad relativa y de este grado de esfuerzo, nos encontramos con que mientras más esfuerzo experimente la persona en cada serie, más tiempo va a necesitar para recuperarse entre una serie y otra, ¿ok? Entonces, no es lo mismo que esa persona vaya a hacer, por ejemplo, un empuje en máquina, ¿ok? Y ese empuje en máquina no le cueste casi. Por lo tanto, puede descansar quizá 1 minuto, se recupera y puede ejecutar otra serie. Ahora, si esa misma persona luego mete más kilos, hace más repeticiones y ese empuje en máquina le cuesta muchísimo, pues en este caso va a requerir de más tiempo para descansar, porque para poder recuperarse y volver a ejecutar la serie con buena técnica va a requerir de mucho más tiempo, ¿bien? Luego vamos a ver también como segundo punto que habíamos dicho que va a permitir enfatizar en diferentes adaptaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bien, lo que esto básicamente nos está indicando es que de acuerdo a cuán extensos sean los tiempos de descanso, nosotros vamos a poder incidir más en fuerza, más en la hipertrofia de forma más específica, más en resistencia incluso. Entonces, esto ya va a tener una serie de recomendaciones que no las vamos a estar viendo hoy, las vamos a ver en las clases específicas de fuerza, hipertrofia y demás. Y acá simplemente lo que debemos tener en cuenta, lo que debemos contemplar un poco, es que de acuerdo a la utilización de ese descanso y cuán extenso es, vamos a poder incidir más sobre algún tipo de adaptación. Bien, con esto terminaríamos los componentes de la carga que estamos evaluando, que estamos aprendiendo para nosotros poder aplicar en los entrenamientos tanto de todos nuestros atletas como monitores de gimnasio, como inclusive en nuestros propios entrenamientos. Hasta acá sería la primera parte de la clase, nos vemos en la siguiente.